Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar en este programa de esencia, tocando apenas estos puntos importantes de lo que es y de lo que puede significar lo que es la esencia, donde el ser humano descubre qué hace aquí. Lo más interesante es que tenemos que descubrir o darnos cuenta cómo hay una tendencia, y vamos a llamarle tendencia porque es una cultura, es algo que se mueve a través de las creencias, de filosofía, de religiones, etcétera, todo lo que tenga que ver con el pensamiento y formas de pensamiento. ¿Qué nos está generando el pensamiento? ¿Cuáles son las conductas y reacciones que está generando en el ser humano lo que estamos pensando hoy? Vamos a iniciar un viaje a través de las sensaciones humanas. Entender en el ser humano la profunda sensación de éxtasis que genera lanzarse, por ejemplo, al vacío en un paracaídas. O la profunda sensación que genera en el cuerpo el alcohol. ¿Cuál es la sensación del fumar el tabaco? De una plática sana y amigable en la cual hay bromas y chistes y dentro de ellas lo fortificante que resulta ser escuchado en un yo sé, yo soy, yo doy, yo tengo, yo voy, yo hago, etc. Estos inicios de conversación o de una plática o de una exposición hacia los demás, en un yo soy, yo tengo, etc., en sí mismos son lo que son. Pero vamos a detenernos en los motivos. ¿Qué nos motiva a estarlas diciendo? No estoy condenándolas ni estoy diciendo que no las debamos decir. Yo mismo estoy iniciando con un yo en este momento, pero vamos a cuestionar. Vamos a preguntarnos cuáles son los motivos que nos llevan a hacerlo, porque eso es lo interesante. Vamos a buscar dentro de nosotros las posibles respuestas. Puede ser por aceptación, reconocimiento, por mitigar un dolor, por llenar un vacío, un escape. Si no hubiera motivos, ¿lo haríamos? ¿Tú lo harías, por ejemplo, o tú? Por ejemplo, ¿qué es lo que se mueve en el ser humano para ser altruista? Si tú eres altruista, ¿qué te mueve? Vamos a investigar, vamos a adentrar en nuestro ser, contestemos las preguntas. ¿Quién dice, yo voy a dar lo mejor de mí sin pensar cómo me voy a ver ante los demás? Sobre todo cuando uno piensa en los papás, en mamá, abuelita, abuelito, que queremos que ellos se sientan muy orgullosos, ¿no? Y entonces eso es lo que nos mueve. No estoy diciendo que esté bien o esté mal, solo es la pregunta para investigar y dejar muy claro qué nos está moviendo. Estamos siendo movidos por un ¿qué van a pensar los demás de mí? ¿Qué van a opinar los demás de mí? ¿Cómo se van a sentir mis seres queridos? Eso es lo que me está moviendo probablemente. Voy a entender esto dentro de mí. Lo más interesante aquí es que no estamos buscando condenar, solo estamos dejando en claro que nuestro pensamiento se mueve así. Ahora soy consciente de que mi movimiento hacia cierta conducta o actitud lleva una proyección. Entonces, ¿qué me está motivando a decir yo tengo, yo soy? ¿Qué me motiva? Si no tuvieras esa motivación, ¿lo harías o no lo harías? Imaginemos por un momento cómo podría ser esto. Podríamos decir entonces que el altruismo lo estoy usando para satisfacer mi necesidad de aceptación o reconocimiento. Si es así, ¿cómo me siento con ello? Yo puedo acercarme a alguien y decir, soy humilde, pero al decirlo ya no lo soy. Estoy siendo vano usando la humildad como un instrumento que satisface mi necesidad de sentirme admirado por otros. Ante un grupo de amigos puedo dejar claro que conozco mucho acerca de un tema en especial, como la salud, la economía o la ciencia. ¿Qué estoy buscando?
Si soy especialista en esos temas, ¿por qué además necesito decirlo? Puede que necesite afirmar al yo, resolver una carencia emocional o demostrar ante los demás mi valía. ¿Tendría razón o motivo el motivo de la relación hacia los demás? ¿O cuál es el motivo? Muchas veces sí, estamos tratando de llenar ese vacío, ese hueco, ese dolor. Ahora vamos a descubrir de qué está hecho ese dolor, ese vacío. Y si en realidad ese vacío existe o es un vacío inventado. Mucho de lo que nos mueve es la creencia, esa es la raíz. Cuando uno se mueve sin darse cuenta, entonces es creencia. Porque hay un movimiento sin que yo lo vea, sin que yo me dé cuenta de él. Pero cuando me puedo hacer consciente y miro a mi pensamiento cómo se mueve, miro mis intenciones y miro mis búsquedas, se vuelve algo consciente. Cuando está esa parte consciente que lo mira, entonces sí existe un yo que decide. ¿Lo dejo salir o no lo dejo salir? Si no está ese yo, se va a ir sin pasar por ningún filtro, ninguna aduana ni nada. ¡Pum! Es como una orden que viene desde un cuarto oscuro donde nadie ve nada. Y la orden sale limpiecita. Por eso se dice que estas conductas y estos impulsos son inconscientes porque no los veo. Pero cuando nos damos ese pequeño espacio para revisar, vamos a encontrar los motivos. Y entonces se va a volver consciente lo que teníamos inconsciente. Vivimos en un mundo donde lo que se valora más es la forma, la imagen de sí. Entonces, empleamos mucha energía y mucho tiempo en cultivar esa forma, en cultivar esa imagen, porque es ella la que nos abre puertas, es ella la que nos hace movernos y a lo mejor tener éxito. Y entonces cultivamos y cuidamos mucho esta imagen de nosotros mismos. Todos, porque es lo que más cultivamos, cómo me veo, qué tanto sé. Y entonces muestro todos mis títulos, posgrados, etcétera. Cuánto he viajado y entonces muestro todas las fotos de dónde he estado, hacia dónde he ido y muestro una cara de felicidad para que vean que soy una persona feliz y se den cuenta los demás que hasta puedo resultar interesante y entonces me van a buscar, oye Eric, quiero estar contigo. No, pero hay mucha gente que sí cultiva mucho esto y bueno, en eso ha basado su éxito en la vida y entonces sí tiene mucha gente que lo sigue, que los busca. Sí, ya sé que algunos lo hacen de manera natural, pero vamos a descubrir qué es eso que le queremos llamar de manera natural. Porque decir que algo lo hacemos de manera natural o lo hacemos de manera inconsciente, vamos a encontrar cuál es la diferencia. Porque probablemente sea un patrón, y no necesariamente un patrón que aprendí directamente, pero aún así sí hay patrones que se heredan. Sabemos ya que muchos de los patrones que tenemos en nuestro ser, en nuestra existencia, son heredados. De muchas generaciones atrás ya hemos heredado muchos patrones, algunos de forma recesiva, es decir, no se manifiestan directamente, y algunos otros se manifiestan de manera directa. Sí, hay algunos que aparecen hasta cierto punto, hasta cierto momento o situación de la vida, se despierta o se dispara un patrón que estaba ahí guardado, pero hasta que surgiera una situación X iba a accionarse ese patrón. Esto sucede. Inclusive más adelante vamos a estar en esta área de la salud, donde algunas de las enfermedades también son por un patrón que nosotros aprendimos o heredamos de nuestros antepasados.
Cuando hablemos de creer en la forma o en la imagen, es cuando vivo en esta imagen, en cultivar esta forma de mi ser, sin darme cuenta de ello, es decir, lo hago de una manera habitual, que además sí soy capaz de decir creo en ella. Creo firmemente que la imagen y el cultivar a mi ser es lo más importante, porque eso me va a hacer mejor persona. Quiero ser mejor que hoy. Eso me invita a escaparme de mí, de quien yo soy en este momento, para ser mejor. Quienes creen firmemente en ello se vuelven víctimas. Me refiero a que no me doy cuenta y sigo atrapado en ello, y mi conducta siempre me va a llevar a ir más allá y más allá y más allá, y nunca tener satisfacción o tener llenadera, como se puede decir. Nunca es suficiente y nunca hay una estabilidad en la cual estoy feliz, estoy tranquilo ahorita, sino más, y no estoy contento. Aquí la pregunta interesante es, si no tuviera motivos, ¿lo haría? Bueno, desde luego que sin motivos, ¿para qué digo yo soy, yo tengo? Hay motivos. Lo único que vamos a descubrir es cuáles son esos motivos. No necesito ser honesto ante los demás. La respuesta es para mí. Si soy sincero conmigo mismo, tendré claridad acerca del por qué y del para qué. Es allí donde encontramos los motivos del yo. Ese yo convencional con el que funcionamos de forma habitual es el yo-mente. Es mejor conocido como ego. El ego es el pensamiento funcionando como identidad, es decir, soy lo que pienso. El ego forma una pequeña parte del pensamiento. Allí, en el pensamiento, nos encontramos con una zona más vasta y profunda, que se llama mente inconsciente. En ella se encuentran los patrones emocionales de conducta que son disparados cuando la mente interpreta que deben salir. A este proceso lo llamaremos estrategias de supervivencia activas. Se encuentran allí, en esa zona oscura y profunda, esperando a que pase una presa para atacarla. Como no sabemos en dónde están y no recordamos cómo y cuándo las creamos, siguen allí merodeando libremente, esperando el menor asomo de alerta para activarse sin que nos demos cuenta de ellas. De hecho, no tenemos ningún control sobre ellas. Aquí algunos ejemplos de patrones mentales. La ira, la tristeza profunda, el miedo, la presunción, la euforia, la vanidad, la codicia, la envidia, la obsesión, los celos, la vergüenza, la culpa, la lástima, la sobreprotección, el consentimiento, la permisividad, la conmiseración, el engaño, la frustración, la impotencia, el acoso, la victimización, la manipulación, la justificación, la venganza, la humillación,
la antipatía, la burla, el odio, el abuso sexual, la discriminación, la dependencia, el apego, las adicciones y más. Uno de los mayores retos del ser humano es la comunicación. En este plano de existencia tenemos que relacionarnos. Si no logramos una comunicación efectiva, tendremos inevitablemente conflicto. ¿Por qué es importante que descubramos esto de los motivos? Muchas de nuestras conductas son compulsivas, es decir, es un impulso que viene desde un lugar donde no vemos. Son habituales cuando las repetimos y ya no nos damos cuenta de ellas. Cuando sucede esto, entonces ya no tenemos ningún control sobre ellas, y cuando no hay control, es muy posible que se genere conflicto. ¿Por qué? Porque no se puede generar una comunicación plena con alguien que está atrapado en un hábito o en una compulsión. Los mensajes solo vienen de esa persona hacia los demás y no se cierra el círculo de comunicación porque la otra persona tiene una escucha deficiente, que está únicamente pensando en lo que va a decir. ¿De qué está hecho un patrón de pensamiento? Es un programa de acción con condición. Por ejemplo, si alguien te desaprueba, enójate y confróntalo. Para que ese comando funcione necesita energía motivadora. ¿Cuál es esa energía? El miedo. El miedo alimenta y mantiene vivo a este patrón de conducta. El miedo es la creencia de que puedo ser lastimado. El miedo es la relación entre un suceso doloroso y la sensación de muerte. El miedo habita en la mente, es parte de ella. Para resolver este conflicto, la humanidad le ha apostado a centrarse en detener los impulsos. Pero trabajar de portero ha sido muy desgastante y ha generado otros problemas. Entre ellos, el más peligroso es la violencia. Las estrategias van desde crear leyes, sistemas penales, multas, instituciones que utilizan el miedo y la amenaza. Organizaciones que trabajan en pos de evadir y escapar, como las que ofrecen placer, y otras que pretenden curar, pero solo logran sobrellevar el asunto. Hay otras filosofías, teorías o disciplinas que solo nos llenan de más creencias, confundiendo más a nuestro ser. Hay quienes intentan manejar la espiritualidad, pero lo hacen también desde la mente. Entonces, todo queda sin resolver. El conocimiento propio es el inicio de la solución. ¿Qué somos? ¿O quiénes somos? ¿Cómo funcionamos? ¿Para qué? Estas preguntas tienen una respuesta que vaya más allá de lo que nos dicen. ¿Podemos descubrir por nosotros mismos en nuestro ser las respuestas? Hacer consciente lo inconsciente es conocernos a nosotros mismos y por ende hacernos responsables de nuestra existencia. ¿Hay algo que nos pertenezca en esta vida?
¿Cómo se ve el miedo, el dolor, la ansiedad? Cuando nosotros hacemos contacto real con lo que sucede en nuestro ser, nos volvemos presentes. La presencia es la comunicación interna, es la relación completa de los diferentes fenómenos que suceden en nuestro ser. El mayor enemigo del ser humano para alcanzar ese nivel de contacto interno es el miedo. La tentación generada en este mundo consiste en hacernos creer que somos tan frágiles y vulnerables que necesitamos protección especial. Consiste en hacernos creer que somos tan malos que necesitamos reformarnos. Todos los mensajes que recibimos desde que nacemos van en ese sentido. Estos mensajes, al aceptarlos, crean en nosotros la pérdida de la confianza, iniciando un camino de sufrimiento. La buena noticia, y de hecho es una excelente noticia, es que hemos descubierto que esta situación tiene solución. La serenidad, la estabilidad emocional, la paz interior y la felicidad son el estado genuino y natural del ser. No tienen que ser buscados, no se tiene que luchar por ellos, ya están en el interior nuestro, solo que no se pueden manifestar por el miedo. El miedo es el factor que genera violencia, conflicto, guerras y sufrimiento. El miedo se halla en la mente, es un pensamiento, una idea, un aprendizaje, una imposición cultural, una invención humana, en la que fuimos convencidos de que somos débiles, incapaces, vulnerables, incompletos, feos, torpes. Y sí lo somos. El gran problema está en creer que eso es malo. ¿Malo? Es humano. Somos nosotros, somos el cosmos, la réplica de sus leyes. No hay nada malo. Cuando creemos que todo ello es malo, nos empezamos a lastimar y comenzamos a justificar el hecho de lastimar a los demás. La creencia sutil más dañina para la humanidad es la de que la maldad es mala. Estos son unos ejemplos. Es malo equivocarse, es malo ser ignorante, es malo ser pobre, es malo ser feo, es malo ser torpe, es malo ser diferente, es malo no seguir las reglas, es malo no seguir la línea, es malo ser sucio, es malo ser desordenado, es malo estar enfermo, es malo tener miedo, es malo desear, es malo mentir. Y después de haber sembrado la semilla del miedo, que germina cuando nosotros mismos nos empezamos a tratar con miedo, empieza el proceso de sometimiento. Un ser temeroso es sumiso, se somete a su propio dolor y empieza a sufrir, tratando de mitigar el dolor con diferentes estrategias que no resuelven, nunca resuelven. Solo detienen momentáneamente el sufrimiento y empiezan a demandar en grandes cantidades los calmantes, generando más dolor en el proceso. El descubrimiento del ser es la oportunidad que se nos presenta para vivir. Si vivir es el fin último de nuestra existencia, entonces obsequiémonos la oportunidad de recorrer el vasto cosmos interior, en donde encontraremos la esencia de la vida que se mueve al compás de las leyes universales. Si armonizamos con ellas, nos estaremos sintonizando con el amor. ¿Será este el motivo de nuestra vida? Llegar al amor, armonizar en el amor como la síntesis de las leyes universales. El conocimiento propio es el conocimiento del cosmos.